Este es el segundo panel de la mañana, le damos la bienvenida nuevamente. Un panel con una mirada internacional sobre el tema que nos convoca. Avances en la agenda internacional es el título. Va a moderar y le vamos a dar la palabra para dar comienzo a este panel al señor Leandro Gorgal, subsecretario de Relaciones Financieras Internacionales para el Desarrollo de la Secretaría de Asuntos Estratégicos. Muy bien, buenos días a todos y a todas. En primer lugar, agradecerle a la Gobernación de Río Negro por recibirnos en este maravilloso lugar. Es una gran alegría poder hacer este nuevo encuentro que tuvimos el primero allá hace un año atrás en Casa de Gobierno, en el Museo del Bicentenario, donde el mandato del presidente del Consejo Económico y Social, el secretario Gustavo Vélez, ha puesto en la agenda prioritaria del Consejo Económico y Social el desarrollo de una estrategia de hidrógeno 2030 y vemos hoy que un año después tenemos experiencias concretas, inversiones, proyectos de inversiones que se están materializando y eso me llena de alegría. Este panel se llama Autonomía Energética y Transición hacia Energías Limpias, Panorama Global y Oportunidades para Abrir Nuevos Mercados. Y claramente tiene un enfoque internacional sobre el panorama del hidrógeno en el desarrollo mundial. El complejo contexto internacional actual nos impone la necesidad de actuar con una nueva sensibilidad. El mundo se plantea esquemas de autonomía energética que por razones geopolíticas, al tiempo que el compromiso con el planeta, impone el desarrollo de energías limpias bajas en carbono. El conflicto en Ucrania ha cambiado de forma sustancial el mapa geopolítico, poniendo la seguridad energética como uno de los ejes de la estrategia de los países y de los bloques regionales. Este nuevo escenario internacional, atravesado por un conflicto armado que ha puesto en riesgo el abastecimiento global de energía y redefine por un lado los flujos de comercio e inversiones y por el otro pone nuevo foco en el desarrollo de nuevos combustibles y modelos de ciudades basados en la sustentabilidad. En nuestro hemisferio, Chile, también que nos está acompañando, se presenta como un pionero en la realización del primer proyecto de hidrógeno verde en Sudamérica, financiado por la Agencia de Cooperación Alemana con la participación de Siemens Energy y Porsche. Como se ha mencionado en la apertura y en el panel precedente, nuestro país cuenta con ventajas naturales que son acompañadas por su potencial científico-tecnológico y la estructura productiva necesaria para impulsar el desarrollo del sector ligado a la energía y a la transición hacia una matriz sustentable y baja en carbono. El actual escenario global, tenemos una alta expectativa sobre el lugar que puede ocupar la Argentina como productor y exportador de hidrógeno, y con el objetivo de abordar este nuevo escenario global y el potencial que representa para nuestro país, presentamos este panel con la participación de la señora embajadora de Chile en Argentina, Bárbara Figueroa, el señor embajador de los Emiratos Árabes Unidos, que va a estar conectado por Zoom, Saed Al-Kemesi, el embajador de Corea, señor Yang Min-hyun Soo, el señor embajador de Japón, Takahiro Nakamae, y desde Bruselas se nos une a nosotros la señora Cristina Lobillo Borrero, directora de Política Energética para la Comisión de la Unión Europea. Agradecemos a cada uno de ustedes por acompañarnos. En primer lugar, vamos a tener conectada por Zoom a la directora de Política Energética para la Unión Europea, Cristina Lobillo Borrero. Le agradecemos su participación y renovamos el compromiso argentino de ser parte de este esfuerzo.
En primer lugar, nos gustaría que presente los principales ejes del Red Power de la Unión Europea, abordar a partir de este nuevo plan qué sinergias y complementariedades le parece que podemos trabajar entre esta iniciativa y el desarrollo de la economía de hidrógeno en Argentina. Por favor, señora directora, adelante. Muchas gracias, Leandro, y gracias a todos los participantes, y sobre todo por haber invitado a la Comisión Europea y en concreto a la Dirección General de Energía a participar en este evento, que nos parece de sumo interés en este momento de la política energética en la Unión Europea y en el mundo entero. Leandro ha señalado muy bien que el conflicto bélico que está sucediendo en esos momentos en Ucrania, además de ser una tragedia humana, como todas las guerras, también ha puesto de manifiesto la necesidad de cambiar el enfoque de nuestra política energética en la Unión Europea con el objeto de ser lo antes posible en la Unión Europea independientes de los combustibles fósiles que vienen de Rusia. Y en este sentido, el hidrógeno juega un papel fundamental, como voy a explicar ahora. Pero antes de ir a los detalles de esta fuente de energía y el papel que tiene la Unión Europea y las perspectivas que tenemos para desarrollar el hidrógeno, tanto desde el punto de vista interior en la Unión Europea como desde el punto de vista de las importaciones, me gustaría mucho resumir este plan REPower Unión Europea, que ha sido adoptado el 18 de mayo y que ahora precisamente los 27 líderes, los primeros ministros de la Unión Europea están discutiendo aquí en Bruselas. Este plan, como he dicho, tiene un objetivo muy importante, que es ser independientes de los combustibles fósiles rusos como muy tarde en el 2030 e incluso antes del año 2030. Y para ello vamos a actuar en tres tipos de ejes. El primero, la necesidad de conseguir un ahorro energético mayor, y creo que esto es común a todos los que participamos en este evento. Nosotros siempre decimos que la energía más limpia es aquella que no se consume, y por eso tenemos que hacer un esfuerzo para conseguir un ahorro energético mayor en industria, en edificios públicos, y para esto hemos seguido el plan publicado por la Agencia Internacional de la Energía, 10 puntos que nos han servido de inspiración para conseguir un mayor ahorro energético. El segundo pilar es la necesidad de desarrollar más energías renovables. Y aquí estamos actuando en lo que se consideran en la Unión Europea los bottlenecks, que son básicamente el periodo para conseguir las autorizaciones, ¿no? para construir parques de energía eólica o fotovoltaica. Y también fundamental aquí el papel del hidrógeno, en particular el hidrógeno renovable. Nosotros en la Unión Europea ya en el año 2020 establecimos nuestra estrategia de hidrógeno, donde fomentábamos lógicamente la producción de hidrógeno verde en la Unión Europea, pero siendo muy realistas, todavía en la Unión Europea el porcentaje de producción de hidrógeno verde es muy pequeño, solo un 2%, y tenemos que invertir en tecnologías para que puedan conseguir abaratar la producción de hidrógeno verde a través de electrolizadores. Pero aún así, el papel o la función que el plan REPower pone de manifiesto es la necesidad de producir domésticamente en el territorio de la Unión Europea 10 millones de toneladas de hidrógeno de aquí al año 2030, y sobre todo la necesidad de importar otros 10 millones de toneladas en la Unión Europea en este periodo. Y es aquí donde es fundamental nuestra cooperación con nuestros socios internacionales,
donde contamos y queremos fomentar nuestras relaciones con países de América Latina, con Argentina, con Chile, donde sabemos que hay un potencial muy importante, unos planes ya manifestados públicamente de producción de hidrógeno verde. Para nosotros es fundamental negociar con nuestros socios internacionales cantidades de hidrógeno que pueden ser exportadas a la Unión Europea, porque este nivel de importaciones en el futuro nos va a ayudar a conseguir nuestro objetivo de ser independientes del gas, el petróleo y el carbón lo más pronto posible. Es quizá una nueva dimensión en nuestras relaciones internacionales. Yo creo que hay algo importante que hemos mencionado antes, y es que la invasión de Ucrania por parte de Rusia ha generado una nueva geopolítica. Y esta nueva geopolítica también tiene que ver, lógicamente, en la política energética. Y esta nueva geopolítica está relacionada con la necesidad de cooperar juntos en nuevas tecnologías relacionadas con la producción de energías limpias. También en la necesidad de cooperar en determinadas materias que son necesarias también en la Unión Europea, como todo lo que se denomina los raw materials. Necesitamos también cooperar en este ámbito porque necesitamos esta materia prima para la producción de desarrollo de tecnologías que nos van a ayudar con la electrificación del transporte, la utilización de determinadas tecnologías en el sector industrial de la Unión Europea. Y, como digo, el papel predominante aquí en la Unión Europea pues, lo tiene el hidrógeno, y en concreto el hidrógeno verde, es donde queremos insistir mucho en nuestra cooperación con los países de América Latina que tienen este potencial. El tercer elemento del repower, que es también importante y es quizá el más inmediato, es sustituir el gas que recibimos actualmente de Rusia, básicamente por gaseoducto, pero también gas natural licuado de Rusia. Lo queremos sustituir por gas natural licuado y también en pequeña proporción también gas que procede de gaseoducto de países más cercanos a la Unión Europea, como por ejemplo Azerbaiyán o Noruega. Nosotros hemos creado una plataforma que está constituida por miembros de la Comisión Europea y también Estados miembros para proceder a compras conjuntas de gas natural licuado e hidrógeno. Esto nos va a permitir a la Unión Europea y a los 27 Estados miembros, junto con la Comisión, tener una posición de más fuerza para negociar la inmediata necesidad de sustituir el gas natural licuado ruso por gas natural licuado de otras procedencias, de socios que no son Rusia, y también en este contexto de la plataforma queremos negociar la posibilidad de importar más hidrógeno. Esta plataforma se llama Plataforma de la Unión Europea para la Energía y, como digo, incluye gas de gasoducto, gas natural licuado, pero sobre todo hidrógeno, porque para nosotros es el futuro en la utilización de energías limpias en determinados sectores. Creo que las cifras que he mencionado, los 10 millones de toneladas, tanto de producción interna como de importaciones, nos da una idea muy clara de la necesidad de intensificar las relaciones con socios internacionales y también la necesidad de trabajar en la Unión Europea para conseguir este objetivo. Y aquí quiero mencionar algunas iniciativas que hemos hecho anteriormente, que estamos también encantados de compartir en futuros eventos, como el Hydrogen Joint Undertaking, que son un acuerdo también con empresas que pueden también utilizar hidrógeno en el futuro, cómo colaborar con ellos con tecnologías que pueden ser también financiadas con fondos europeos, y también estamos trabajando dentro de la Unión Europea para localizar infraestructuras que sean claves para la utilización del hidrógeno. Y aquí estamos también trabajando internamente para poder acoger hidrógeno de países, de nuestros socios internacionales,
En la Unión Europea la mayoría de los gasoductos que existen no son compatibles para poder importar hidrógeno en el futuro, y es por eso que estamos también realizando un trabajo importante de adaptar los gasoductos para que sean, como decimos aquí, hydrogen compatible, o sea, para que puedan ser en el futuro compatibles con las importaciones de hidrógeno. Estas son las tres grandes líneas del plan Repower. Vamos a trabajar, como digo, en esos tres ámbitos, y el mensaje más importante es mi mayor deseo de intensificar nuestra cooperación con Argentina, con Chile y con todos aquellos países de América Latina, en concreto en hidrógeno y en todas aquellas fuentes de energía donde podamos colaborar en el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristina. A continuación vamos a tener la intervención del señor embajador de Japón en Argentina, Takahiro Nakamae. Vamos a ver, creo, primero un video de la Villa Olímpica de Tokio. No, ok. Entonces avanzamos con la intervención del señor embajador. Japón es un país que es un líder indiscutible en el desarrollo de hidrógeno como fuente de energía. Cabe destacar que en diciembre del 2020 se anunció que desde 2035 estará prohibido vender automóviles impulsados por combustibles fósiles. Para cumplir dicho objetivo, el hidrógeno ya ha comenzado a utilizarse comercialmente en Japón. Toyota vende automóviles Mirai en segunda generación y Honda su modelo Clarity, que utilizan hidrógeno como combustible. A su vez existe una red de estaciones de carga que paulatinamente se está extendiendo a lo largo del país. Japón ha sido de los primeros países en acercarse a la Argentina con una agenda ligada a la transición energética y a nuevos combustibles bajos en carbono. Estimado embajador, ¿podría indicarnos la política de transición energética lanzada por su país? Asimismo, ¿podría indicarnos ejemplos de infraestructuras de hidrógeno concretas que se hayan instalado en el país? Muchas gracias, señor secretario. Muchas gracias por esta oportunidad. Señora gobernadora, muchas gracias por su amable hospitalidad. Y bueno, primero tengo que comenzar por disculparme por esta desilusión de falta de vídeo, que no lo logré. Pero bueno, en cambio, voy a tratar de explicar nuestra situación con mis palabras. Cuando fuimos convocados para el foro en Casa Rosada en mayo del año pasado, en el tema de energía, Estrategia Nacional Hidrógeno de 2030, hablábamos sobre la necesidad del desarrollo de hidrógeno, básicamente desde el punto de vista del cambio climático. Pero desde entonces, los 12 meses siguientes, la situación energética internacional cambió drásticamente. La situación en Ucrania dificulta el abastecimiento estable y como consecuencia muchos de los países pusieron su foco en asegurarse una provisión energética que satisfaga la demanda de corto plazo. En estas circunstancias, el hidrógeno no es solo una energía limpia, sino también una opción cada vez más importante para la seguridad energética. Para Japón también, la perspectiva de la seguridad energética siempre estaba presente al pensar en la importancia de hidrógeno y amoníaco también. La importancia de estos recursos como energía limpia para nosotros sigue vigente. No hay cambios en nuestro compromiso de reducción de los gases de efecto invernadero, sigue siendo del 46% para 2030, y la meta de alcanzar en la neutralidad de carbono mediante la transición a la sociedad de hidrógeno para 2050. Japón definió una serie de directrices para hacer realidad la sociedad del hidrógeno,
como están detalladas en el Plan Básico de Energía que fue elaborado en octubre pasado. Sobre la base de este plan, el gobierno japonés está trabajando para implementar y acelerar las medidas concretas. La política de transición energética, en este sentido, para hacer la realidad a la sociedad del hidrógeno, es necesario dos elementos esenciales: reducir el costo y crear la demanda. En esto, el gobierno japonés pone énfasis en su plan básico de energía. La decisión del Japón es reducir el costo de hidrógeno, que ahora se calcula aproximadamente 100 yenes por litro o cúbico normal. 100 yenes equivale a 80-85 centavos de $1. Reducirlo a 30 yenes al metro cúbico normal para 2030 y 20 yenes en 2050. O sea, de aquí en 30 años el plan es reducir el costo de hidrógeno por 80%. Y eso permitiría aumentar la oferta, que hoy se estima en Japón unos 2 millones de toneladas por año, elevándola a 3 millones en 2030 y aspirando a 20 millones en 2050. Con respecto a amoníaco, varias empresas japonesas tienen previsto empezar la co-combustión de amoníaco en centrales termoeléctricas antes de 2030. Con esto se estima que la demanda del amoníaco en Japón sería de 3 millones de toneladas en año de 2030 a unos 30 millones en 2050. Para alcanzar estos objetivos, Japón promueve una serie de medidas, asegurando una provisión estable, evitando sobresaltos de precios de hidrógeno y amoníaco. Serán medidas orientadas al escalamiento de la producción de hidrógeno a nivel comercial, el desarrollo de la cadena de suministro internacional, la ejecución de obras de infraestructura, así como líneas de financiamiento por parte de las instituciones financieras públicas. Hablando de las infraestructuras, hay infraestructuras que ya están funcionando. El campo de investigación de energía de hidrógeno en Fukushima ahora es una de las plantas más grandes de producción de hidrógeno del mundo, que comenzó su operación en 2020. Y también considerando uno de los mayores desafíos tecnológicos es almacenamiento y transporte de hidrógeno. El primer buque transportador de hidrógeno del mundo ya se lanzó en el año pasado, y desde diciembre del año pasado Japón lleva a cabo un proyecto de demostración con Australia para construir la primera cadena de suministro de hidrógeno del mundo utilizando este buque. Y está en marcha la construcción de un transportador de hidrógeno más grande. Algunas centrales termoeléctricas ya están probando la combustión de hidrógeno y amoníaco de nivel piloto, y cada vez más familias cuentan con pilas de combustible para uso de hogar. Bueno, todavía contamos apenas con 400,000 unidades, pero aspiramos al aumento de estas unidades. También está en alza la cantidad de vehículos con pilas de combustible, con cada vez más precios cada vez más accesibles. El año pasado los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio fueron una excelente oportunidad para utilizar estas tecnologías. Simbólicamente la llama olímpica fue alimentada por hidrógeno. Las pilas de combustible fueron instaladas en la Villa Olímpica y unos 500 coches eléctricos fueron servidos con la pila de combustible
fueron puestos a disposición como vehículos de movilidad de los atletas y oficiales. El significado de Juegos Olímpicos y Paralímpicos en el contexto del uso de hidrógeno es primero demostrar con el mensaje de que la sociedad de hidrógeno es posible, factible. Y segundo, divulgación de la imagen de cómo se realiza el uso de hidrógeno en la vida cotidiana. Y tercero, estos 500 autos que fueron utilizados en la Villa Olímpica ya están en la calle en el uso cotidiano. Así que es una introducción de las nuevas máquinas de hidrógeno para la sociedad. Todo esto demuestra que la sociedad del hidrógeno no es cosa del futuro, sino ya está materializándose en nueva vida. Pero no es suficiente el esfuerzo aislado de un país consumidor como Japón, para ir más lejos, para lograr un abastecimiento estable a gran escala de hidrógeno y amoníaco. Es necesario enfocar en dos cosas. Primero, crear un mercado de nivel global y para ello arreglar reglas internacionales. Y Japón tiene que entablar alianzas con los países proveedores de energía renovable, como Argentina. En ese sentido, Japón busca liderar las acciones colaborativas internacionales en esta área, no solo en el marco de la cooperación bilateral, sino también por medio de los espacios multilaterales, como las reuniones ministeriales de energía de hidrógeno y la Alianza Internacional para la Economía de Hidrógeno. Con Argentina, Japón firmó un memorándum de cooperación sobre hidrógeno. En este marco tiene como fin de promover la cooperación bilateral en la construcción de una cadena de suministro de hidrógeno y otros temas relevantes. También actualmente los dos países están trabajando para hacer algo similar con el amoníaco. Y ya hay acciones concretas como el Taller de América Latina y Japón sobre cadenas de suministro de hidrógeno 2021, organizado por el gobierno de Japón en diciembre pasado, que contó con una importante participación de los sectores público y privado de Argentina y Chile. La voluntad de Japón es avanzar en la cooperación con el gobierno argentino en materia de hidrógeno en base a una estrecha alianza público-privada. El hidrógeno interesa tanto en el sentido del cambio climático como de la seguridad energética. Y lo fundamental es un trabajo conjunto de la comunidad internacional para resolver los temas aún pendientes para una amplia adopción de este recurso por la sociedad toda. Mi expectativa es que Japón y Argentina, como socios estratégicos, lideren al mundo en esta materia, promoviendo la cooperación bilateral público-privada. Muchas gracias. Muchas gracias, señor. Muchas gracias, señor embajador. Señor embajador. Muy bien, a continuación le daremos la palabra al embajador de la República de Corea en Argentina, el señor Chang Myung-soo. La hoja de ruta de hidrógeno de la República de Corea identificó al hidrógeno como un motor de crecimiento económico y una fuente de creación de empleo. El gobierno presentó esta iniciativa como parte de su Green New Deal, que prevé usar hidrógeno para alimentar el 10% de las ciudades del país para 2030 y elevar su compromiso al 30% para el 2040, alineando el concepto cada vez más presente de las ciudades sostenibles. Se espera que el hidrógeno se convierta en el vector de energía individual más grande del país en 2050 y represente 1/3 del consumo total de energía. Este nuevo modelo de consumo alimentado por energías renovables impacta directamente en la matriz productiva, siendo Corea uno de los primeros países en introducir a nivel comercial
vehículos alimentados por hidrógeno. Estimado embajador, ¿podría presentar las principales directrices de la iniciativa del Green New Deal de Corea? Y a partir de esa iniciativa, el impacto en el mercado de vehículos impulsados por hidrógeno y cómo se alinea el desarrollo de ciudades sustentables en la Estrategia Nacional de Hidrógeno. Muchas gracias. Muy buenos días. Ante todo, quisiera agradecer al gobernador y Consejo Socioeconómico de Argentina por darme esta oportunidad de estar aquí con ustedes esta mañana. Corea, habiendo alcanzado su industrialización en un plazo de tiempo relativamente breve, está trabajando activamente para responder a los desafíos que plantea el cambio climático y avanzar hacia la neutralidad del carbono. El nuevo Acuerdo Verde de Corea fue lanzado en julio de 2020 para enfrentar el cambio climático como parte del nuevo acuerdo o New Deal coreano en el marco del desplome económico causado por el COVID-19 de pandemia. Para esta iniciativa, el gobierno de Corea anunció que se invertirían alrededor de 48.200 millones de dólares durante el periodo 2020 y 2025, y como parte de los esfuerzos para mitigar el cambio climático, creando al mismo tiempo 659.000 nuevos puestos de trabajo como parte de este proceso. Cuando miramos esta inversión, el gobierno utilizará la mitad de la inversión para financiar la transición hacia la utilización de fuentes de energía más limpias, incluyendo los vehículos eléctricos y a los vehículos a base de hidrógeno. Por otra parte, se invertirán 1/4 de la inversión en infraestructura, más específicamente en construir escuelas y casas con mayor eficiencia energética, y más amigables con el ambiente, con el propósito de reducir la cantidad de energía que se desperdicia en la vida cotidiana. Y alrededor de 1/6 de la inversión se utilizarán para dar subsidios a empresas que realizan investigación en tecnologías que pueden utilizarse para facilitar la transición sustentable. El remanente de esos fondos se aplicará a crear y mantener sistemas accesorios como los mercados de bonos de carbono y la investigación de nuevas políticas que puedan ayudar a sustentar las iniciativas del nuevo Acuerdo Verde. Al momento de su lanzamiento, la iniciativa del nuevo Acuerdo Verde estaba aún en el plano de las ideas. Para lograr su implementación, el gobierno coreano dio los siguientes pasos. El primer paso fue en octubre de 2020, anunciar un compromiso para alcanzar la neutralidad de carbono para el año 2050. El siguiente paso importante fue anunciar mejoras en la contribución determinada a nivel nacional, o CDN, en octubre de 2021, por las cuales se elevaron los objetivos
de reducción de emisión de gases de efecto invernadero en un 40% para el año 2030, tomando como base de comparación el nivel de emisión del año 2018. En el compromiso previo se proyectaban una reducción menor del 26,3%. Hay muchos números, pero yo no quiero decir muchos números porque esto me confunde también, por eso quiero ser breve. ¿Okay? Es importante destacar que estas mejoras de contribución determinada a nivel nacional fue el resultado de esfuerzos continuos para alcanzar los compromisos anunciados en octubre de 2020. En el tiempo transcurrido entre octubre de 2020 y octubre del 2021, Corea ya había anunciado públicamente sus planes para mejorar los objetivos de su CDN en ocasiones tales como la cumbre de líderes sobre clima realizada en abril de 2021 o la cumbre P4G realizada en Seúl en mayo de este año, así como también la Asamblea Nacional de Corea prestó su apoyo a estas iniciativas y convirtió los nuevos objetivos de la CDN en una ley en septiembre de 2021. El nuevo gobierno del presidente Yoon Suk-yeol asumió el pasado 10 de mayo. Es muy recién. Por eso, para mí, es pertinente aclarar las políticas del nuevo gobierno a las acciones a tomar para la mitigación del cambio climático. El nuevo gobierno coreano ya se comprometió a adherir a la nueva CDN presentada por la administración anterior y está trabajando para desarrollar métodos de implementación realísticos que permitan alcanzar dichos objetivos, habiendo fijado la meta de definir las estrategias de implementación para marzo del próximo año. Más o menos eso fue nuestro plan, plan verde de crecimiento. Y quiero hablar un poco sobre los vehículos a base de hidrógeno en Corea. Cuando mi colega preparó para mí, yo tuve dificultad de entender esto también. Por eso yo quiero hablar en vez de explicar este diagrama. El hidrógeno puede realizar una contribución importante para alcanzar una reducción masiva en las emisiones de carbono, particularmente en el caso de Corea. Eso se debe a que la producción de acero genera un volumen importante de emisiones de dióxido de carbono y Corea es un importante productor de acero. La industria siderúrgica es responsable de aproximadamente un 36% de las emisiones totales de carbono en Corea. Por lo tanto, un nuevo método de producción en desarrollo que utiliza el hidrógeno como combustible podría cambiar completamente este panorama. Hasta ahora, el dióxido de carbono se generaba
inevitablemente como parte del proceso de extracción de hierro puro contenido en el mineral de hierro. El nuevo método, que aún está en proceso de desarrollo, resultaría en la generación como subproducto no ya de dióxido de carbono, sino de agua. La siderúrgica POSCO de Corea es una de las empresas interesadas en implementar este nuevo método de producción, para lo cual está buscando posibles proveedores de hidrógeno. Puede ser Argentina, creo. Se espera que Corea haya reemplazado entre un 85% y un 97% de los vehículos a combustión por automóviles eléctricos o a base de hidrógeno para el año 2050. Una vez alcanzado este objetivo, la emisión de carbono proveniente del sector del transporte se reducirá desde el 14% actual a casi 0%. Para poder asegurar que el hidrógeno pueda funcionar como fuente alternativa de energía utilizable y almacenable, es necesario desarrollar una economía de hidrógeno que garantice una oferta y demanda constante de este combustible. En Corea, la utilización de vehículo impulsado por hidrógeno puede tener un rol central a este fin. Corea es actualmente un país líder en la producción de vehículos a base de hidrógeno. Actualmente en el mercado están disponibles la Nexo, que está a la izquierda, una SUV o camioneta producida por Hyundai Motor Company, y el Exient, el primer camión a base de hidrógeno disponible en forma comercial, producido también por Hyundai. El gobierno de Corea quiere aprovechar esta ventaja al máximo y por eso el plan para crear una economía de hidrógeno está diseñado alrededor de los vehículos a base de hidrógeno y las celdas de combustible. La hoja de ruta para la economía del hidrógeno que fuera publicada en enero de 2019 establece como meta la circulación de unos 250,000 vehículos a base de hidrógeno y la presencia de 450 estaciones de carga de hidrógeno en Corea para el año 2025. Estos números crecerían gradualmente hasta alcanzar un total de 6,2 millones de vehículos y 15 gigawatts de celdas de combustible de hidrógeno para el año 2040. Ahora quiero explicar un poco sobre nuestro plan de ciudades de hidrógeno de Corea, que es también una idea de la ciudad sostenible en el futuro. La tecnología de automóviles de hidrógeno está llamando mucha atención. Sin embargo, es difícil de crear una demanda suficiente y estable solo con automóviles de hidrógeno para sostener la economía de hidrógeno. Corea cree que para garantizar la competitividad de los precios de la energía de hidrógeno es necesario que la producción masiva debe alcanzar más de 10 millones de toneladas por año. Sin embargo, según el pronóstico actual, la producción de hidrógeno para los automóviles de hidrógeno será apenas 1,4 millones de toneladas por el año 2050. Por lo tanto, además de la demanda por automóviles de hidrógeno, es necesario crear una estructura de demanda comenzando por hidrogenar ciertas partes del suministro de energía de la ciudad.
Desde entonces se ideó el concepto de una ciudad a prueba de hidrógeno. Una ciudad de hidrógeno es la que ha establecido un sistema que suministra hidrógeno mediante el uso de las celdas combustibles, no solo al transporte, sino también a la demanda de la electricidad en el área residencial e industrial. Corea eligió 3 ciudades a prueba de hidrógeno en diciembre de 2019. Y estas ciudades planean complementar la construcción de instalaciones para 2022. El gobierno planea apoyar a las ciudades elegidas con un presupuesto de $10 millones a cada una para construir las infraestructuras, las cuales son celdas de combustibles y tubería de hidrógeno. Corea tiene el objetivo de convertir el 10% de todas las ciudades del país en las ciudades de hidrógeno para 2030 y el 30% para el año 2040. Entre las 3 ciudades en particular, la ciudad Ulsan lidera la construcción de una economía de hidrógeno en Corea y también participa espirituosamente en las actividades de cooperación internacional relacionadas con el hidrógeno. Hyundai Motor Company, que produce Nexo y Exient, tiene su sede en Ulsan, y Ulsan ha estado invirtiendo activamente en la construcción de infraestructura relacionada con el hidrógeno antes de ser seleccionada como ciudad a prueba de hidrógeno en 2019. El Ulsan tiene la mayor producción de hidrógeno del país. También Ulsan tiene la mayor línea tubería de hidrógeno del país. Ulsan también tiene la mayor cantidad de hidrógeno de estaciones de carga en el país. Otro aspecto, tal vez más importante, sería que sobre nuestro escenario de neutralidad en carbono 2050, es que se estima que para entonces Corea importará aproximadamente un 80% de hidrógeno que utiliza, debido tanto a los ambiciosos objetivos planteados en materia de neutralidad en carbono, como al rol que desempeña como líder en la producción de vehículos a base de hidrógeno. Países como Argentina pueden ser potenciales socios de Corea como productores de hidrógeno. Los países con superficies amplias y abundantes, disponibilidad de luz solar, viento, como Bariloche, tendrán importantes ventajas para producir hidrógeno verde. Pero para ello necesitarán clientes confiables que puedan absorber la producción, especialmente durante las etapas iniciales de desarrollo de proyectos de producción. Corea podría convertirse en un socio perfecto de Argentina en un proyecto de cooperación mutua, ya que necesitará contar con proveedores confiables. Me gustaría entonces finalizar esta presentación diciendo que esperamos poder tener la oportunidad de cooperar con Argentina en esta área y también, por supuesto, con otros países. La economía del hidrógeno es un ejemplo perfecto de convergencia entre el interés comercial y la oportunidad de resolver un desafío muy importante, el cambio climático, que puede afectar drásticamente la vida de nuestras generaciones. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, embajador. A continuación, le daremos la palabra al embajador de los Emiratos Árabes Unidos en Argentina, señor Saed Al-Khamansi. Los Emiratos Árabes es uno de los principales actores mundiales en la producción y exportación de energía. Como nuevo enfoque en la transición energética, el país inició diferentes proyectos e inversiones con el objetivo de alcanzar la descarbonización al 2050 e incorporar el hidrógeno en su nueva matriz energética. En enero de este año, una misión de la Secretaría de Asuntos Estratégicos visitó su país para trabajar en diversos proyectos de financiamiento de interés común, entre ellos la gestión del agua y de nuevas energías. En este mismo año también la Argentina participó en la Expo Dubai. Se ha realizado una visita oficial a Abu Dhabi y a Masdar City, la ciudad del futuro. Allí han estado varios ministros nacionales, también diversos gobernadores. La gobernadora de Río Negro también estuvo participando. En ese sentido, embajador, que va a estar conectado virtualmente, ¿podría desarrollarnos cómo idearon esta ciudad del futuro, Masdar City, desde su conceptualización hasta la implementación? Y en sintonía con su estrategia nacional y alineado a la internacionalización de las empresas emiratíes, me gustaría conocer las opciones de inversión que estas empresas podrían tener en Argentina, con foco en el campo de las energías renovables. Señor embajador, le cedo la palabra. Assalamu alaikum, buenas tardes a ustedes, good afternoon to all. It is an honor to be able to participate in this panel. I would like to thank the Secretariat for Strategic Affairs of the Presidency of the Nation, Ministry of Production, and the Government of Province Rio Negro for the invitation. As regard to your question, in 2006, the idea of sustainable and eco-friendly city was launched as a Masdar City. It's a vision to invest renewable and clean technology located in the capital of the United Arab Emirates. This city had to explore and develop future energy sources in order to make UAE more sustainable and innovative country. This city focused on 4 primary objectives: to drive economic diversification of Abu Dhabi, to expand the global energy markets, to allow Abu Dhabi to become a developer of technology, and lastly make meaningful contribution to the sustainable human development. Desarrollo humano sustentable. Desde su apertura en 2018, Masdar ha realizado una estrategia creada sobre pilares de innovación para generar un ecosistema ordenado. Es un desarrollo bajo en carbono, con un clúster de tecnologías limpias, y hay un barrio con lugares como restaurante y lugares verdes públicos. Ahí está la Universidad de Inteligencia Artificial, el Instituto Masdar y profesionales que trabajan en temas de sustentabilidad, que empujan los límites del diseño sostenible, la construcción y la energía. También están los exportadores. En la ciudad de Masdar, esto muestra el compromiso el compromiso con la sostenibilidad. La universidad
y las empresas, hay más de 800 compañías como Siemens, Agencia Nuclear. Hay una compañía activa con aproximadamente 57 proyectos de sostenibilidad alrededor del mundo. Por ejemplo, plantas eólicas, en energías renovables en el Caribe, plantas eólicas en New Mexico, Estados Unidos. Muchos proyectos locales como paneles solares en Abu Dhabi, en Dubái, y proyectos de energía eólica. Uno de los proyectos más grandes en el Medio Oriente es operado por Masdar para generar electricidad limpia. Asimismo, valoro los esfuerzos del gobierno de Argentina, en la provincia de Río Negro y la ciudad de San Carlos de Bariloche, por ser anfitrión de la Expo de tecnología para energía sostenible. Esperamos que haya gran participación de la República Argentina en el Expo 2020 Dubái como el mejor abordaje de esa exitosa organización de exposiciones internacionales. Al mismo tiempo entendemos que la ciudad Masdar también puede servir como inspiración en la creación del lema creado por la ciudad de Bariloche en búsqueda de energía sustentable y desarrollo. La ciudad de Masdar trabaja en el desarrollo sostenible de ciudades y la aplicación de soluciones reales en energía, en movilidad, agua y reducción de desperdicios, desechos. Respecto a su segunda pregunta de cómo podemos contribuir, primero, me gustaría destacar la participación en el Expo 2020 de la Argentina, la oportunidad que creó en las relaciones entre nuestros países. Durante la exposición, más de 500,000 de personas visitaron el pabellón argentino, reflejando, entre otras cosas, el aspecto productivo de Argentina y el potencial de exportación. En el marco de la Expo 2020 en Dubái, tuvimos la visita de autoridades argentinas, Daniel Filmus, ministro de Ciencia y Tecnología, entre otras muchas autoridades. La segunda reunión de Argentina se trataron temas relacionados con la transición energética, aeroespacial y satélites y ciencia y tecnología de extracción, entre otros temas. Se firmaron acuerdos de cooperación durante la visita y nuevos acuerdos sobre la asociación estratégica entre los dos países en varios campos. Además, se realizaron conversaciones con fondos soberanos y de desarrollo sobre temas como trabajos de infraestructura para el desarrollo,
y para enfrentar el cambio climático con sectores estratégicos de hidrógeno, cambio climático y generación y transmisión de energía. Entre lo más sobresaliente en la reunión, hubo una reunión también entre compañías de Emiratos y Argentina y entidades gubernamentales. Deseo enfatizar que los desarrollos sobresalientes en relación con Argentina y Emiratos Árabes Unidos que se traducen en coherencia económica. Estas abren puertas para intercambio comercial y la posibilidad de generar numerosas y extensiva cooperación entre ambas naciones. También quiero destacar la importancia de acuerdos de comercio bilateral, en particular la necesidad de que la autoridad argentina ratifique el acuerdo para la promoción y protección de inversiones entre ambos países, que abrirá horizontes de inversiones y de cooperación. Una vez más, quiero agradecer a todos los presentes por su atención, en particular las autoridades que organizaron el distinguido evento, por tener en cuenta los Emiratos Árabes Unidos como un punto de referencia en cuanto a la sostenibilidad. Thank you very much, Ambassador. So far, we have heard about experiences and strategies from different parts of the world. And I would like to conclude this panel learning about an experience which is a little closer to us, and have the privilege of having here with me the Ambassador of Chile, Ms. Barbara Figueroa. Thank you for participating. In our bilateral agenda, we have projects for real energy integration in the sector of oil and gas, and in the long term, green hydrogen. These projects of cooperation were addressed by the Ministers of Energy of Argentina and Brazil on the visit, Argentina and Chile, when there was a visit from Gabriel Boric's visit to Argentina. We talked about shared potential for wind in the south, solar in the north, and the magnitude of projects which talk about complementarity, the challenge of new interconnections, and binational agreements. Ambassador Figueroa, considering the visit by the President of Chile in April, the Minister of Energy, Minoletti, pointed out that they wanted to achieve the best integration possible with Argentina. Based on this premise, what possibilities do you think there are for potentiating public policies for binational projects in the renewable sector, which could facilitate financing from international organizations for these projects? Also, the association between Argentina and Chile could contribute a basis for developing our hydrogen industry and exporting our production to the world. Hydrogen development in Chile has been considered as an export strategy. What could you tell us about this experience and your vision for the future? Thank you very much for the invitation. Thank you to Gustavo and the whole team of the Economic and Social Council, the government, and all the governors and vice governors who have been present here. Precisamente en esta perspectiva de no centralizarlo todo en nuestras grandes capitales, en la ciudad o en el Estado-nación, sino que también mirar las realidades particulares de nuestros territorios. Así que agradecer y, por cierto, que honrada de participar junto a los embajadores en este panel. Contarles algunos elementos. Se ha señalado durante la jornada, y yo lo quisiera recalcar,
Chile el año 2020, en noviembre del 2020, a inicios, el 3 de noviembre, si no me equivoco, del 2020, dio a conocer la Estrategia Nacional sobre Hidrógeno Verde. Y tal como aquí ha sido señalado, si bien nosotros hemos vivido un cambio de gobierno y evidentemente hay énfasis y reajustes, ¿no? En torno a la política que se ha venido desarrollando, profundizaciones, matices, énfasis, lo cierto es que este proceso de la Estrategia Nacional contó con distintas etapas de trabajo para llegar al punto en el que estamos hoy día y que nos permite entonces tener una mirada a largo plazo sobre el desafío que se ha planteado en el marco de esta estrategia, que es llegar a la carbono neutralidad al 2050, y en el marco de aquello también toda una estrategia de desarrollo en torno a la industria del hidrógeno verde. Eso significó, por ejemplo, la constitución de mesas técnicas en una primera etapa para poder entonces generar un intercambio con los distintos actores, investigadores, centros de estudio, con la academia, entre otros, más los equipos de los ministerios, para poder nutrir esta estrategia nacional. Se conformó además y se desarrollaron talleres ciudadanos, se fue a distintas regiones del país a tratar de hacer un intercambio con los actores. Evidentemente no siempre se va a llegar a todos los que uno quisiera, pero es parte del desafío de poder también desplegar una política que no solamente sea correcta, sino que cuenta además con altos niveles de legitimidad en la población, que es parte de los grandes desafíos que tenemos hoy día también cuando hablamos de estas materias. Se desarrollaron mesas interinstitucionales y por lo tanto también donde estaban todos los actores, desde las instituciones del Estado, las universidades y otros espacios, los actores sociales, por cierto, reunidos para poder complementar y nutrir esta política, y la conformación además de un consejo asesor transversal. De tal manera que distintos actores, desde expresidentes de la República, como por ejemplo el expresidente Ricardo Lagos, hasta economistas e investigadores, estuvieran siendo parte de este espacio que generó la síntesis de esta política. ¿Por qué comento esto en primer lugar? Porque ha estado permanentemente en el debate la necesidad de que tengamos normas, reglas, estándares comunes, y parte de eso efectivamente también pasa, o al menos en nuestro caso la experiencia que hemos podido hacer, pasa porque efectivamente partamos en nuestros espacios, en nuestros países, desarrollando debates y trabajos que nos permitan entonces ir consolidando con cierto nivel, ¿no? de profundidad, de solidez y de, yo diría que de mucha estatura de Estado, el desafío, particularmente en el ámbito energético, que es el que nos convoca hoy día. Señalar además que para nosotros como Embajada y como Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile es muy importante poder sentarnos a discutir de conjunto y poder conocer las experiencias que aquí se han transmitido respecto de cómo avanzar hacia energías renovables limpias, hacia un modelo y una matriz productiva distinta a la que tenemos hoy, y asumimos nosotros que ese es un desafío no solamente de nuestros países, cada uno tendrá que hacer sus procesos, tenemos nuestras propias realidades, pero evidentemente que hoy día este es un desafío de la región y del mundo, pero particularmente en nuestro caso, con un adicional o un plus, que es el potencial que tenemos de la generación de estas energías limpias. Entonces, evidentemente que enfrentados a un desafío donde todos estamos desafiados a generar sostenibilidad, modelos de desarrollo sustentables, eso también requiere poder mirar cuáles son las potencialidades de integración que nos permitan tener mucho más que la suma de uno y uno. Y poder entonces eso darle una fuerza mucho mayor. Si uno lo mira, por ejemplo, en el caso de Chile, nosotros impactamos o contribuimos con el 0,3% de las emisiones. Y cuando nosotros nos planteamos la carbono neutralidad al 2050, uno dice, bueno, es un desafío viable, pero nuestra aspiración es una política de ofensiva, ¿no? Que se ponga 3 pasos más adelante, que no solamente sea disminuir el impacto de la contribución en las emisiones, sino que contribuir al mundo para que entonces esto se pueda neutralizar y que no signifique solamente las sanciones, los requisitos, las debidas diligencias, es decir, que no solo nos impongamos el estatus de exigencia, de deber, sino que también desde el aporte que podemos hacer en América Latina, nosotros podamos entonces decir, bueno, contribuyamos al mundo en una política de cooperación y de solidaridad, donde todos entonces podamos avanzar de manera conjunta en este desafío.
Por ello, la política energética de Chile promueve la transición energética hacia una matriz más limpia y renovable, con un desarrollo sectorial armónico, incorporando la innovación tecnológica como un elemento rector para asegurar mayores beneficios, y también algo que se señalaba en la mañana y es clave, que esto se perciba como una exigencia para llevar mayor bienestar también a nuestra población. No es solo poder ser contribuyentes a un desafío macro, sino que también se puede entender que con este tipo de avances, con este tipo de innovaciones, nosotros también llevamos mejor calidad de vida a nuestra población, disminuimos los costos, generamos por lo tanto también garantía de derechos a partir del respeto y resguardo del medio ambiente y de los ecosistemas, que es una cuestión también clave a la que estamos desafiados. En este contexto, el hidrógeno verde se vislumbra como un actor relevante para el proceso de la modernización de la matriz energética en nuestro país, dada la enorme potencialidad renovable para producirlo. Tal como se ha señalado acá, compartimos elementos como la posibilidad de la energía eólica y por lo tanto ese es un elemento clave. Nuestro sur, nuestro Magallanes también tiene, digamos, un viento glamoroso que nos permite enfrentar este desafío, pero también compartimos en el norte, en nuestro desierto, en nuestras zonas de Antofagasta, Atacama, la posibilidad de una radiación solar que permite hacer una aspiración energética muy considerable, muy atractiva, en la perspectiva también de que esto permita abaratar costos y que por lo tanto sea absolutamente rentable en el corto, en el mediano y en el largo plazo. En ese marco, desde la política exterior de nuestro país se ha estado trabajando y apoyando la estrategia de seguridad energética. Contamos además con una coordinación interministerial de la Agenda Internacional de Hidrógeno Verde, que está compuesta por el Ministerio de Relaciones Exteriores, por el Ministerio de Energía y donde estamos contribuyendo desde todos los frentes, y también donde hemos firmado acuerdos y declaraciones conjuntas con distintos países en torno a esta materia. Alemania, Singapur, Reino Unido, los Países Bajos, Francia, Corea del Sur, y esperamos alcanzar también prontamente un acuerdo con Japón para poder avanzar en esta línea. Es decir, Chile y Argentina ya tienen suscritos muchos acuerdos de manera bilateral y por lo tanto es importante abrir un diálogo respecto de cómo esto nos potencia a ambas naciones para poder generar una propuesta muy atractiva que, insisto, no se mira desde la competitividad, sino que de la solidaridad hacia el mundo y la cooperación a nivel mundial. Y asimismo también, en línea con la necesidad de hacernos cargo de la logística, de la distribución, entre otros, hemos suscrito acuerdos con algunos de los puertos más importantes para avanzar en este desafío. Puerto de Amberes, de Rotterdam, para poder entonces también mirar este desafío de una manera integral. Así también esperamos hacerlo con el puerto de Hamburgo próximamente. Quisiéramos recalcar además que el hidrógeno verde presenta una oportunidad ambiental y económica para nuestro país y para el mundo, por lo cual entendemos que esto se constituye hoy día en una herramienta fundamental, insistimos, desde la cooperación, y trabajar con ello en torno a países hermanos es también un desafío fundamental. Se recordaba acá recién la declaración firmada en el marco de la visita de nuestro presidente de la República, Gabriel Boric, los primeros días de abril, siendo la primera visita que desarrolla nuestro presidente a una nación hermana, no solo busca dar una señal política de la relevancia que está señalando nuestro país y la señal política respecto de la alianza Chile-Argentina, sino que además en áreas estratégicas. No solamente hablamos de los temas comunes que nos han permitido tener una vida común, a veces dolorosa, pero también muy compartida en torno a cultura, derechos humanos y otros aspectos, sino que también lo hicimos respecto de un acuerdo en torno a energía, donde estuvo el ministro Claudio Huepe, junto con el ministro de Economía de Argentina. Con ellos se firmó este acuerdo para poder entonces generar integración energética bilateral, para contribuir así con los compromisos internacionales de ambas naciones y poder desafiarnos de ser una ventana atractiva al mundo. En el marco del programa de gobierno de nuestro presidente, donde se están planteando algunos énfasis particulares, se ha planteado y se señala que el sector energía debe aportar en la mitigación de la crisis climática, sin olvidar que tiene un rol fundamental para la vida digna de las personas. Una transición energética justa es, por lo tanto, también el desafío al que aspiramos como país. Es decir, ir más allá solamente de la descarbonización de la matriz energética y mirar todos los otros aspectos relacionados. La creación de empleo,
el fortalecimiento de capacidades y habilidades, de la calificación, de la innovación, de la investigación, el uso de las nuevas tecnologías, son materias claves también cuando estamos pensando en una transición energética que contribuya también al bienestar de nuestros pueblos, haciéndonos cargo así también de prioridades que están dentro de nuestra agenda temática, es decir, la descentralización y la pobreza, abordar el desafío de la vulnerabilidad energética, entre otros aspectos. Evidentemente que en eso también materias que tienen que ver con la perspectiva de género son parte de la agenda esencial de este gobierno, ¿no? Del gobierno del presidente Gabriel Boric. Ciertamente que en una materia de interés estratégico a nivel global como es la energía en sus distintas vertientes, nosotros entendemos que se enfrentan enormes desafíos de cara a los próximos años, que deben ser abordados desde una perspectiva integral y sistémica, espacios donde evidentemente la sociedad civil, las organizaciones de trabajadores, el mundo empresarial, un debate con la academia, el sector privado, la alianza público-privada es clave y fundamental, y hoy día eso, entendemos, debe fortalecer nuestra voluntad, y al menos así lo expresa Chile, de poder establecer un diálogo y una integración en estas materias en los distintos frentes que están convocados. En este marco, comentarles además que en torno al desafío de la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde que hemos desarrollado como país, hay 3 etapas dentro de esta estrategia que se ha diseñado y que están en miras a profundizarse y también cumplirse. La primera etapa tiene que ver con la demanda local, que está programada entre el 2020 y el 2025, poder hacer una estrategia más acotada a los requerimientos. Se señalaba en el marco de la intervención en el panel anterior la necesidad de que tengamos una demanda de base, ¿no? Y eso efectivamente es parte del desafío de la estrategia que tenemos contemplada en nuestro país. Lo segundo tiene que ver con la maduración del mercado local, por lo tanto consolidar esta base nacional y el proceso de exportación mirando a partir del 2000 o, digamos, en proyección al 2025. Por lo tanto, si bien la tercera etapa de nuestra estrategia, que contempla la consolidación y el escalamiento, digamos, al desarrollo ya de la exportación, parte, y eso mirado después del 2030, esto parte también de la base de un sustento muy básico en torno a la demanda doméstica, la demanda local, porque nos parece que también ahí hay un tremendo potencial para que nosotros hagamos muy sostenible esta política dentro y fuera de nuestras fronteras. Y respecto de los proyectos que hoy día ya se vienen desarrollando, tenemos 6 proyectos de alianza con otros países, en alianza público-privada también, 2 en la región de Antofagasta, que están en conjunto con empresas francesas, un proyecto en la región del Biobío, en la 8ª región, con CAP. Tenemos 2 proyectos en la 5ª región, uno en la zona de Aconcagua y otro en la zona de Valparaíso, digamos, en la 5ª región, que son con GNL y con una empresa alemana. Y el proyecto más avanzado hoy día es Faro Sur, que está en la región de Magallanes, donde estamos en alianza con Enel Green Power. Esos son, yo diría que el desafío que nosotros estamos tratando de concretar en el marco de la construcción de esta política, de esta estrategia nacional que estamos revisando y fortaleciendo durante este periodo y con lo que pretendemos entonces también ser un actor que contribuya, insistimos en esto, no a una política de competencia entre naciones, sino que de integración regional que nos permita entonces tener todo el potencial de cooperación que permita entonces enfrentar de conjunto los desafíos que nos hemos planteado en los distintos eventos y en los espacios multilaterales. Sabemos que de otra manera va a ser imposible, más allá de los avances que podamos hacer de manera local. Esperamos también con esto dar cuenta de que estamos en condiciones de poder contribuir y que por lo tanto a todo el potencial que tiene Argentina y que nosotros reconocemos y valoramos, también creemos que podemos ser altamente contribuyentes desde el aporte y desde los elementos que hemos ido desarrollando en nuestro país. Y cuenten siempre, por cierto, con esta voluntad expresada por parte de nuestro gobierno y del presidente Gabriel Boric, quien también les manda un tremendo abrazo. Este es un tema muy relevante que está siempre presente en la agenda de nuestro presidente, así que además me siento con el tremendo honor de poder representarlo y representar la política de mi país en este evento. Así que muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, embajadoras. Ya estamos
ya hemos cumplido el tiempo, agradecerles a cada uno de los embajadores nuevamente por su participación y nos estamos viendo en el próximo panel. Gracias.